Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la libertad. Ponemos la palabra en tu mano y te pedimos, Señor, que seas tú predicando, que conforme a la necesidad de nuestro corazón y conforme a tu voluntad nos sea hecho. Padre, nosotros nos sujetamos a tu voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que en esta mañana, quiero contarle algo que el Señor me estuvo compartiendo toda esta semana, que me dio. Y es sobre la vida de un gran hombre de la Biblia. Ustedes lo conocen. Y es el rey David. Y nosotros podemos decir, es que el rey David fue un hombre escogido para triunfar. Sí, Dios lo escogió para triunfar. Pero al rey David le tocó luchar para llegar a donde él llegó. Y él nos muestra, miren, no fue tan fácil la vida de David, empezando porque si ustedes estudian la Biblia, cuando la lean en Primera de Samuel, van a darse cuenta en el capítulo 16, 17, encontramos nosotros que David era el octavo hijo de una familia de Belén. El papá de él se llamaba Isaí. Isaí tenía la familia perfecta. ¿Por qué? Porque el número perfecto de Dios es el número 7. Amén. Y Isaí tenía 7 hijos. Y era perfecta la familia de Isaí, porque los 7 hijos que tenía eran varones. Y en ese tiempo, eso era un gran privilegio. Pero vino David y descompuso el número. Porque David ya era el número 8. Y entonces, desde ahí encontramos que, mire que los 7 hijos de Isaí ya eran adultos, ya eran jóvenes, hombres hechos y derechos. Y David era el menor. Y a David le dieron un trabajo en la familia que era el más sencillo y el más humilde que podía haber. Un criado lo podía haber hecho, pero no, se lo dieron a David. No lo tenían en cuenta. El papá no contaba con David. ¿Qué hacía David? Pastoreaba unas poquitas ovejas del papá. O sea que la vida de David era llevarse siempre por allá en los potreros, en los pastizales, cuidando las ovejas, mientras los otros hijos tenían sus puestos de relevancia en la familia. Seguramente administraban las empresas de Isaí, bueno, hacían todas las cosas que había que hacer allá en la casa. Pero David, él estaba excluido, él siempre andaba con las ovejas por allá. Era un muchacho rubio, dice la Biblia, de ojos verdes. Y tenía sus características. A él no lo incluían ahí. Tanto así que llegó el tiempo de la guerra con los filisteos. Y en ese momento reclutaron a todo el personal. Y los 7 hijos de Isaí se fueron para el ejército. Seguramente David diría en ese momento, al fin, ahora se fueron mis hermanos, seguramente ya mi papá me va a llevar para la casa, ya voy a poder tener un lugar mejor. Pero no, siguió pastoreando las ovejas de papá. Pasaron unos meses, no se sabía nada de los muchachos en el ejército. En aquel tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había nada. Tocaba irlos a ver personalmente. Y un día se preocupó Isaí
y lo mandó a llamar a David y le dijo: David tiene que ir a ver a sus hermanos, vaya, los mira y me avisa a ver cómo están, a ver si están buenos, dice la Biblia. ¿Qué hizo David? Mire, una característica de David: era muy responsable. Dice la Biblia que él encargó a un criado que le cuide las ovejas del papá, mientras él iba a hacer el mandado que papá le había dicho. Otro en el tiempo de ahora hubiera dejado botando eso por allá, y al fin hubiera dicho: no, me voy a ver a mis hermanos y ya las ovejas allá verán. Mire, la responsabilidad de David. Una gran característica, tenía otra característica, y era que en aquel tiempo nadie hablaba con Dios. Si ustedes lo han pensado, han estudiado la Biblia, en aquel tiempo nadie hablaba con Dios directamente. El privilegio lo tuvo Moisés después, ¿no? Allá era uno que otro. ¿Cómo hablaba la gente con Dios? A través del profeta. Era a través de Samuel. Nadie tenía contacto directo con Dios. Característica que sí tenía, ¿quién? David, pequeñito, y él se comunicaba con Dios. Tanto que me imagino que hasta especial lo consideraban, porque era el único muchacho que allá, pastoreando las ovejas, tocaba un arpa y miraba para arriba y se quedaba tiempo así. Seguramente los que lo miraban: mire, hasta eso le pasa a David. Es algo especial, David, pero especial en el buen sentido de la palabra. Tenía sus características. Se fue. El papá cargó un asno con una cantidad de pan, con vino, con unos racimos de uvas pasas y con 10 quesos, y lo mandó a ver a los hermanos. Llega David, al fin llega con los hermanos, llega al ejército, allá al lugar donde estaba el ejército israelí, habla con el primer soldado que encuentra y le dice: vengo a visitar a unos hermanos míos, son 7, son hijos de Isaí, de Belén vinieron ellos. Y el soldado le dice: sí, allá, en el último rincón por ese lado de allá, están ellos, vaya a verlos. Encargó las cosas que traía ahí, les dejó y se fue a hablar con los hermanos. Y apenas lo vio el hermano mayor, dijo: bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién lo mandó? ¿A qué viene? Claro, ¿no? Averiguar cosas de nosotros para irle a contar a papá. No lo recibió bien. Y David dejó de hablar con el hermano, ya vio que estaban bien. Empezó a hablar con otros soldados y empezó a averiguarles: bueno, ¿cómo van las cosas aquí? ¿Qué hacen? No, y por ahí un soldado empezó a contar y dijo: vea, nos tiene asolados el ejército de... ¿De dónde eran? Los filisteos nos tienen acorralados. Ve, hay un gigante de ellos que todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, sale y empieza a pasearse por aquí y nos insulta al ejército de Israel y dice que somos unos gallinas, que salgamos, que nos enfrentemos, que saquen uno de nosotros y lo manden a pelear con él, y que si ellos ganan, nosotros quedamos de esclavos de ellos, y que si nosotros le ganamos, ellos serán nuestros esclavos. Le estaba contando eso a David, el soldado, cuando salió el gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Sale el gigante Goliat y empieza a desafiar. Israelitas, salgan, peleen como varones. ¿Qué está pasando con ustedes? Partida de gallinas, salgan. Y empieza a humillarlos. Y David empezó a ponerse bravo.
Un muchacho de 16 años. A David ya no le gustó eso. Y David dijo, no, pero ¿cómo aquí? Y el rey, Saúl, el rey, estaba ahí, pero estaba temblando de miedo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo si nosotros somos el ejército de Dios? ¿Cómo nos vamos a dejar intimidar de esa manera? Y el ejército intimidado. Vamos a 1 de Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban acobardados. Y David estaba escuchando cómo este hombre humillaba al ejército de Israel. Y cuando de repente, él ya estaba bravo, cuando de repente este hombre, este gigante, dijo, no, y ustedes que tienen allá ese Dios que no los ayuda a nada. Y eso sí que ya no le gustó a David. Dijo, no, esto sí es inaguantable. Que se meta con nosotros, bueno, pero que ya se meta con Dios, esto es otra cosa. Lo que es con Dios es conmigo, dijo David. Así es que yo voy a pelear. Yo voy a pelear, yo voy a pelear. Y en eso lo escucharon los soldados, y los soldados fueron y le corrieron a decirle a Saúl, ve, hay un muchacho que está bravo, y ese sí está dispuesto a ir a pelear con Goliat. Y entonces Saúl, imagíneselo usted, seguramente dijo, no, pues ya 40 días haciéndonos insultar desde aquí. Pues seguramente a David, a este muchacho, lo va a matar también. Pero bueno, habrán otros 40 días de tranquilidad mientras a ver si surge otro. Y lo mandó a llamar Saúl. Y aquí empieza la palabra. 1 de Samuel 17, a partir del versículo 32. Sígame ahí en la lectura, dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, ¿tu siervo era qué? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, escuché esto, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió, póngale cuidado a esto, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo número 40, y tomó su cayado en su mano y escogió ¿qué? 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Amén. De este versículo sale el nombre del mensaje de hoy. 5 piedras para matar gigantes. Amén. Hoy es el día de matar gigantes. ¿Cuántos tienen un gigante con el que están luchando? Amén. Hoy es el día.
de derribar ese gigante y cortarle la cabeza. A veces el gigante son deudas impagables, matrimonios que ya no podemos llevar, hijos rebeldes que no sabemos guiar, planes que no podemos ejecutar, vicios como la pornografía y la mentira que no podemos rechazar, malos hábitos que nos llevan a pecar, orgullo, soberbia, con lo que todavía no hemos podido. Y se han convertido en gigantes. Y tal vez usted tiene hoy un gigante delante suyo con el cual ha venido peleando. Un gigante que lo está humillando a usted todos los días. Un gigante que lo avergüenza y que ya se está metiendo con Dios. ¿Por qué? Porque usted está dando un mal testimonio por causa de las humillaciones del gigante. Hoy es el día de pararse delante del gigante y derribarlo. Amén. Míreme acá, mire mi manito. ¿Cuántas piedras tomó David? 5. Son 5 piedras para derribar gigantes. Y empezamos por aquí. La primer piedra que tomó David, la primer piedra es la piedra de la fe. Es una característica. Mire, si usted hoy está aquí en este lugar, es porque usted tiene fe. Amén. ¿Qué es la fe? Es creer lo que no se ve, dicho sencillo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David, mire, lo grandote que era el gigante, era como de 3 metros, armado hasta los dientes, con una coraza, todo. Y David, un muchacho de 16 años. Saúl trató de ponerle una armadura para que salga a pelear con esa, como en el mundo. Pero David dijo, no, con una armadura del mundo no, yo no puedo con eso. Los cristianos no podemos pelear contra el gigante, ni con dinero, ni con las armas que pelean en el mundo, ni con jueces, ni con nada de eso. Los cristianos tenemos que usar las armas de los cristianos. Amén. Las 5 piedras de David con las que se derriban los gigantes y se les corta la cabeza. Amén. Amén. Y la primera es la fe. Y aquí la representamos. Miren lo que dice el versículo 37. La fe muchas veces de nosotros nos lleva a recordar que ya Dios hizo algo por nosotros. Y si Dios ya lo hizo una vez, este gigante también lo derribaremos. Amén. Versículo 37. Miren lo que dijo David. Estamos ahí en 1 de Samuel 17. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hermano, si Dios ya lo libró una vez de algo, esta vez también lo va a librar. Amén. Usted va a poder con ese gigante. Amén. Hoy es el día para derribarlo. Ese es el primero. La primer piedra es la fe. Usted tiene que enfrentar confiado. Usted no se ponga a tratar de ayudarle a Dios. Pero ¿cómo irá a ser Dios? Dios, ¿será que puede tocar a mi tía para que me resuelva el problema? Dios, ¿será que puede tocar a mi amigo, al de allá, al de otro lado? No, usted no le resuelva nada a Dios. Dios sabe cómo lo va a hacer. Amén. Segunda piedra, la oración. La segunda piedra es la de la oración. Miren lo que dijo David en el versículo 46 y 47, ahí en
Primera de Samuel 17, 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo al gigante, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Amén. ¿Por qué? Porque estoy peleando con las armas del Señor y estoy orando, dice David, y tengo una comunión con el Señor. ¿Sabe? El ejército israelí, en ese tiempo, en esa circunstancia, todo el ejército hablaba ¿de quién? ¿De quién? De Goliat, porque todos estaban atemorizados. Pero nadie hablaba ¿de quién? De Dios. Y llegó David, y David hablaba todo el tiempo y unas 2 vecitas de Goliat. Y esa es la gran diferencia de la oración. La segunda piedra, la primera la fe y la segunda la oración. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, hablamos más de Dios que del problema. ¿Cómo estamos? ¿Estamos hablando más del problema que de Dios? No, tenemos que cambiar las cosas. Hablar más de Dios que del problema. Amén. Y vamos a ir por una tercera piedra. Y la tercera piedra es la piedra angular. ¿Cómo le parece que David en aquel tiempo no se hablaba de Jesús todavía? Pero él ya lo conocía, porque él ya tenía comunión. Y la comunión es con el Espíritu Santo. Amén. Fue uno de los privilegiados. Él conocía la piedra angular. Él conocía a Jesús. Y esa es la tercera piedra. El día que la iglesia conoce a Jesús realmente es libre. El día que la iglesia ha nacido de nuevo, ese día empieza una nueva vida. De lo contrario, siempre será una religión que nos salva, una religión que nos mantiene engañados. Yo sí soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, pero es que no se le ve nada. El que nació de nuevo se le ve a Cristo. Cambia su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de ser. Se ve a Cristo en la vida de esa persona. El día que nosotros conocemos la piedra angular que es Jesús, ese día hemos resuelto nuestra vida, porque Juan 14:6 dice, es que el que conoce a Jesús sabe que el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el día que nosotros nacemos de nuevo, el día que conocemos realmente a Jesús, establecemos una relación personal con Él. Y ese día podemos derribar gigantes, porque ese día Jesús ya está en nosotros y pelea por nosotros. Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, escuche, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Tercera piedra, la piedra angular, es el verdadero conocimiento de Cristo. Y David lo tenía. Increíblemente, él ya conocía a Jesús. Él tenía una relación personal con Jesús. Hablaba con él. Hay una cuarta piedra y es la pasión. ¿Y qué es la pasión? Pasión es esa actitud que nos lleva a hacer cosas para Dios y por Dios. Amén. Solo los apasionados pueden ver las maravillas de Dios. La Biblia dice que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos la arrebatarán. Amén. Cristianos violentos, apasionados. Es hermoso ser apasionado. ¿Sabe qué es un apasionado? Un cristiano que no lo detiene nadie. No lo detiene nada. Amén. Un cristiano que está convencido. Un cristiano que dice, no, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero ser un pastor. Pongamos ese ejemplo. Los que tienen vocación para pastor. Yo quiero ser pastor. El día que usted dijo, yo quiero ser pastor, ese día le empiezan a salir obstáculos. El diablo no está interesado en que usted sea pastor, en que usted sea pastora. Y en la misma iglesia van a haber personas que se le van a oponer, ¿sí? Porque el diablo tiene gente en todo lado y le van a decir, no, ¿usted qué? No. El diablo nos dijo a nosotros, ustedes que van a ser pastores, están viejos. ¿Sí? Ustedes ya no. Acá se necesita, sí, pastores, pero de 30 años, de 35. Ustedes ya que con 60 años. Pero nosotros siempre, tal vez sin darnos cuenta como David, seguimos insistiendo. Y cuando en un lugar nos cerraron las puertas, renunciamos, nos fuimos para otro lado. Y cuando allá nos cerraron las puertas, otra vez nos fuimos para otro lado. Y cuando allá se nos cerraron, renunciamos también. Y nos quedamos esperando en Dios a ver qué pasaba. Y cuando de repente Dios puso la solución. Y dijo, sí, son pastores. Y nos abrió todos los caminos. Y aquí estamos. Pero es que se necesita pasión, hermanos. Pasión por algo. Apasionese por Dios. Dígale, Señor, yo quiero esa piedra de la pasión, Dios mío. Yo quiero ser un apasionado, servirte apasionadamente. ¿Sabe qué son los apasionados? Esos que llueva, truene o relampaguee, están ahí. Amén. Son esos que se desesperan por predicar, esos que dicen, uy, si me dieron un privilegio, cualquiera que sea, por pequeñito que sea, gracias Dios, ahí estoy, me preparo, yo voy a estar ahí como sea. Amén. Son los apasionados. Esa piedra de la pasión es clave. Hermano, con eso se derriba gigantes. ¿Qué quiere usted en la vida, hermano? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es el gigante que se le está oponiendo? Derríbelo con esa piedra, con la pasión. Derríbelo con esa piedra maravillosa que es la piedra angular, que es Jesús, con el conocimiento de Él, con esa piedra de la oración. No deje de orar, su proyecto está en pie. Y sobre todo, con esa piedra de la fe. Esa fe tiene que ser inquebrantable, hermano.
Hermana, yo no sé cuál es su gigante. Tal vez hoy el gigante, antes de venirse para la iglesia, se paseó por el valle, allá delante suyo, y tal vez lo insultó, tal vez le dijo que usted no era capaz de nada, que no, que... Y tal vez le dijo, como le decía este gigante a los de Israel. ¿Se imagina las humillaciones que les decía? Hasta llegó a meterse con Dios. Ay, pero eso sí le enardeció a David, porque David era un apasionado y dijo, no, yo voy a pelear. Y entonces Dios le dijo, David, ¿te acordás cuando matabas leones allá en las ovejas? ¿Te acordás cuando matabas osos? No los matabas tú solo, yo te ayudé, fue conmigo, yo estuve contigo ahí. Y tal vez se quedó pensando un poco David y le dijo, Señor, usted hizo los osos, usted hizo los leones, ¿no es cierto? Sí, yo los hice, por eso yo te ayudé a destruirlos. Y tal vez David dijo, Señor, usted hizo a ese gigante. Sí, yo lo hice. O sea que los dos lo podemos destruir, Señor. ¡Claro que sí! Así es que le caemos, Señor. Sí, le caemos y lo destruimos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Todo eso. Y la quinta piedra, la persistencia. ¿Sabe qué es la persistencia? Dice aquí, Primera de Samuel 22. 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Sabe que la piedra de la persistencia tiene la característica de hacer de las peores circunstancias las más grandes bendiciones. Amén. Y esa es la quinta piedra. 5 piedras para derribar gigantes. Yo no sé qué va a hacer usted. Active la piedra, recoja la piedra. ¿Sabe que cuando David pasó por el arroyo y fue a recoger las piedras, nadie se las pasó en la mano arriba? ¿Qué le tocó hacer a David? Postrarse, tal vez arrodillarse en el agua a recoger las piedras. Hermano, es en la humillación. Es cuando nosotros nos bajamos del orgullo, de la soberbia. Cuando vamos ahí a la oración, en la humildad, en la sencillez, en el arrepentimiento verdadero, en el apartarse del pecado y en el nacer de nuevo, ahí es que encontramos las piedras. Las 5 piedras para derribar gigantes. Él llegó a la humillación máxima y allí Dios le entregó esas piedras con las que él mató los gigantes. Y déjeme decirle algo, si usted se ha puesto a pensar, ¿cuántas piedras recogió David? 5. ¿Y cuántas usó para matar a Goliat? 1. Bueno, ¿y las otras 4 qué? David sabía que cuando matara al primer gigante, iban a haber otros 4 gigantes que se le iban a venir encima. Porque eran 4 los hermanos de Goliat, y todos 4 eran gigantes. Por eso él recogió 5 piedras. Hermano, le tengo una buena noticia. Bueno, una que no es tan buena, que es que cuando usted derribe el primer gigante, hay otros 4 para matar, ¿sí? Pero la buena noticia es que Dios le entrega 5 piedras. Amén.
a todos los va a matar. Y todo lo que nosotros necesitamos hoy es humillarnos, ir a los pies del Señor, tomar las 5 piedras y derribar al primer gigante. No estamos solos. ¿Qué dice el Señor? Jehová está contigo como poderoso gigante. No estás solo, hermano, hermana, no estamos solos. Tenemos gigantes que derribar, pero Él está como poderoso gigante. Y así como un día matamos osos y leones en el secreto, hoy podemos derribar estos gigantes a la vista de todo el mundo. Amén.